Hoy vamos a explicar cómo obtener los periodos de ciertas funciones que se componen a partir de las funciones trigonométricas directas. Recordémoslas. Son el coseno, el seno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente. La secante es 1 partido el coseno, la cosecante 1 partido el seno y la cotangente 1 partido la tangente. Si representamos un ángulo de forma usual en la circunferencia unidad, las líneas trigonométricas obtenidas nos dicen los valores de estas funciones. Por ejemplo, aquí he puesto un ángulo del primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto. Como veis, es en sentido antihorario. He puesto un ángulo del primer cuadrante y la proyección de este punto de corte del lado terminal del ángulo con la circunferencia unidad sobre el eje de abscisas nos da el coseno del ángulo. Este otro valor es el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Sería la proyección de este mismo punto de corte, pero sobre el eje de ordenadas. Muy bien, el resto de líneas trigonométricas ya veis cómo se obtiene. La tangente, proyectamos el lado terminal del ángulo, lo prolongamos, mejor dicho, y entonces desde este punto hacemos una tangente hasta que corte el lado terminal. Ese valor es la tangente. Muy bien, la cotangente es el mismo proceso, pero desde este punto. Hacemos una tangente hasta que corte el lado terminal. Este valor es la cotangente. La secante se obtiene de la siguiente forma, y la cosecante también. Hacemos una línea perpendicular a la del lado terminal en el punto donde el lado terminal corta la circunferencia unidad y prolongamos desde el origen hasta que esa perpendicular corte al eje de abscisas para obtener la secante y al eje de ordenadas para obtener la cosecante. Bien, recordemos ahora los periodos. El periodo de la función coseno y de la función seno es el mismo y es 2pi. El periodo de la tangente no es así. El periodo de la tangente es pi. Bueno, ahora vamos a ver los periodos de la secante, la cosecante y la cotangente. El periodo de la secante y el de la cosecante también son 2pi. Mientras que el periodo de la cotangente es precisamente también como el de la tangente, pi. Eso se puede observar de una forma relativamente sencilla. Al fin y al cabo, recordemos que una función f es periódica si podemos encontrar un valor t real, positivo, de forma que se cumpla que f de x más t es igual a f de x para todo x. ¿De acuerdo? Se podrían obtener varios valores t con esta propiedad, pero normalmente entendemos que el periodo es el mínimo de ellos, ¿vale? O sea que si obtenemos, por ejemplo, ciertos valores t sub j, ¿vale?, para toda la x del dominio de la función, que verifiquen esto, pues el mínimo de esos valores es lo que entendemos como periodo. Obviamente todos estos t sub j se suponen números reales positivos y por lo tanto este mínimo está garantizado, ¿vale? Siempre que sean en cantidad finita, que es como se va a entender. Muy bien, una vez sabemos los periodos de las funciones trigonométricas directas, vamos a ver cómo podemos obtener periodos de funciones que usan estas funciones trigonométricas directas. Por ejemplo, una transformación relativamente fácil sería esta, una transformación lineal.
una transformación de esta manera, ax más b, donde a es diferente de 0 y obviamente a y b son números reales. Podemos componer, por ejemplo, el coseno con esta función, tanto así como así, ¿vale? Entendemos que esto es f compuesta con u y esto es u compuesta con f. Sería al revés de cómo se escribe. Este símbolo es como un círculo pequeño y sirve para indicar la composición, no es un producto. Bueno, esta función sería u de f de x, es decir, a del coseno por coseno de x más b, mientras que esta otra sería f de u de x, es decir, coseno de ax más b. Obviamente son dos cosas distintas, en general. Vamos a analizar cada uno de estos dos casos. ¿Vale? Bien, el primero de ellos es inmediato. No hay alteración en el periodo. ¿Por qué? Bueno, realmente nosotros, si planteamos la condición que ya hemos expuesto antes para obtener un determinado periodo, nos quedaría esta igualdad. Es decir, buscamos un número real positivo, en realidad el mínimo de ellos, de forma que esta igualdad sea cierta independientemente del valor de x. Bueno, pues aquí lo primero que desaparece es la b, si restamos a ambos miembros b. Luego dividimos ambos miembros por a, recordemos, a es un número distinto de 0, y quedaría coseno de x más t igual a coseno de x. Pero ya sabemos que esa t mínima, en este caso, como ya os he indicado, es 2pi, ¿vale? Así que, en el caso de este tipo de transformaciones, no hay alteración en el periodo. Y lo mismo va a valer, este es un ejemplo para el coseno, pero lo mismo va a valer para el seno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente, ¿vale? No habría transformaciones del periodo. Bueno, sigamos. ¿Qué hacemos ahora en el caso de que la composición sea de esta forma? F círculo U, o U compuesta con F. Este es un ejemplo. Coseno de ax más b con a diferente de 0, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Qué hacemos? Volvemos a plantear la misma historia. Hacemos el coseno de ax más b, pues si queremos obtener un determinado periodo, tendríamos que plantear esta ecuación y resolverla para cualquier valor de x. O sea, que sea independientemente del valor de x, esto cierto. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, pues planteamos el hecho de que ya sabemos que estos dos cosenos serían iguales si la diferencia de sus argumentos es precisamente el periodo, 2pi. Claro, eso querría decir que están a una distancia tal que se repite el valor del coseno. Bueno, planteamos entonces lo que acabamos de decir mediante esto. ¿Veis? Se trata de que este argumento menos este otro es 2pi, para obtener el valor mínimo, t. Podría haberle llamado t, h, como yo quiera, no confundir con esto, en principio. Vale, aquí multiplico a x más a t más b menos a x menos b igual a 2pi. Y como veis, pues desaparece fácilmente y me queda algo que no tiene nada que ver con x. Me queda t igual a 2pi partido a. Recalco el hecho de que como a es diferente de 0, pues esto es posible hacerlo. ¿Vale? Pero claro, buscamos un número positivo y el menor. A podría ser negativo. Así que lo que hacemos es considerar el valor absoluto de a. El periodo en estos casos sería 2pi partido a. Eso ocurría también para el seno, pero no para la tangente. En la tangente sería
pi partido a, puesto que el periodo de la tangente es pi. Y obviamente 2pi partido a en valor absoluto, repito, sería para la secante y la cosecante, porque esos son 2pi el periodo, y para la cotangente sería pi partido el valor absoluto de a. ¿Vale? Bueno, voy a poner aunque sea un ejemplo para que se vea. Vamos a ver. Si tenemos secante de menos 3x más 5, ¿vale? Y queremos averiguar el periodo. Bien, recordemos, el periodo de la secante es 2pi. Según lo que acabamos de ver, el periodo de esta nueva función compuesta debe ser 2pi partido menos 3 en valor absoluto, es decir, 2pi tercios. ¿Vale? Y si fuera, por ejemplo, la tangente de x de 2x más 8, entonces el periodo sería, como acabamos de ver, pi partido el valor absoluto de 2, es decir, pi medios.